que ver con esta investigación y hallazgos que ha hecho la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. En este día, el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, detalló el nombre de 150 empresas guatemaltecas a las cuales supuestamente se les detectó anomalías en el pago de impuestos derivado del posible uso de facturas falsas utilizadas supuestamente para acreditar diversas transacciones. Solórzano Fopa afirmó que las entidades habrían evitado responsabilidades fiscales en el 2017, pero que se dará un plazo hasta enero del próximo año para que puedan evaluar los documentos enviados a la SAT. El superintendente manifestó que fueron al menos 21 millones de quetzales defraudados y otros pues señalan un número superior. Se espera además que las empresas señaladas realicen las rectificaciones correspondientes. Las acciones son seguimiento a las pesquisas que se realizaron por el caso que involucra a la empresa DCI S.A., señalada de haber vendido facturas a empresas las cuales evadieron impuestos. El caso se hizo público el pasado 1 de diciembre cuando se realizaron varios allanamientos en diferentes partes del país. Esta noche hablaremos sobre estas acciones y algunos otros temas que involucran a las acciones de la SAT y también cuál será la política para el próximo año. Ya se lo habíamos adelantado quién es nuestro invitado, pero antes le presento también quién me está acompañando en este lunes en la mesa de las entrevistas. Así que José Carlos Ortega, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Álvaro. Buen inicio de semana ya. Ahora sí, de manera formal, le damos la bienvenida al Superintendente de Administración Tributaria, a quien le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Superintendente, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal está? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación y contento siempre de estar por acá. José Carlos inicia con las preguntas. Muchas gracias, bienvenido también. ¿Cómo se levanta la alerta en SAT acerca de este caso, señor Superintendente? Gracias. Para nosotros, pues este es un proceso, como en la mayoría de investigaciones, que lleva un tiempo bastante largo, que es propio de cómo SAT funciona y cómo SAT fiscaliza a los contribuyentes. En el año 2014 aproximadamente se inicia la auditoría sobre el periodo fiscal 2012 de una entidad que en este caso es desarrolladora internacional Sociedad Anónima, que está catalogado dentro de un grupo de grandes contribuyentes, ya que es miembro o parte del grupo Walmart. Para nosotros, a estas entidades, pues son entidades que les damos un seguimiento constante y preciso, verificando todas sus transacciones y viendo que en realidad no haya ninguna anomalía. ¿Cómo se involucra la empresa Walmart en la manera en la que opera esta estructura de la cual ahora se hace alusión? Gracias. Básicamente el grupo Walmart tiene un gran conglomerado, digamos, de sociedades que se encargan de distintas partes del negocio de ellos. Son una cadena obviamente muy grande y DCI era la parte que se encargaba específicamente de abastos de carnes y algunos otros tipos de embutidos, y dentro de estos había un área, una gerencia específica que se encargaba de todo el tema de cárnicos. Para esta parte de cárnicos es donde personal de DCI actuó en este caso en conjunto con una estructura criminal dedicada a generar empresas de fachada o de cartón para simular algunas ventas y algunas transacciones financieras y comerciales con el fin de no pagar impuestos. Entonces, para nosotros... ¿Cuál es el papel en sí de DCI o de Walmart en esa estructura? Y me refiero al nivel jerárquico. Tenemos en pantalla justamente el comunicado de esta empresa, en donde lo que más resalta quizás no es el tema del apoyo que dicen haber dado la Superintendencia de Administración Tributaria, sino lo relacionado con mostrarse como víctimas de esta estructura, cuando usted lo señala como parte de, al estar involucradas con otras más de 140 empresas. ¿Cuál sería entonces el papel en concreto y qué papel juega en esa estructura? ¿Era de los líderes o estaba siendo víctima de? Hay dos temas y hay que separarlo. Uno es una estructura criminal que se dedicó a generar, en este caso son cerca de 170 entidades de cartón o de fachada que hemos descubierto. De esas 170 actualmente se han publicado 150, las otras 20 estamos haciendo una revisión exhaustiva todavía de sus contabilidades, y por temas en este caso estratégicos pues se darán a conocer en su momento. Ahora, para nosotros es muy importante señalar que gerentes de la entidad DCI, personal obviamente de confianza, inscritos como tal ante el registro mercantil, eran las personas que estaban de acuerdo con los miembros de esta organización criminal y con proveedores de DCI, que eran en este caso estas personas que tenían a su cargo lo que se conoce como grupo NEFMA. Entonces,
estos proveedores de DCI, más los trabajadores o los gerentes, en este caso de DCI, con la participación de una organización criminal dedicada a la facturación falsa, generaron un entramado entre los tres que lo que buscaba era simular que se daban transacciones a través de estas empresas de cartón, pero en realidad lo que estaba sucediendo era que DCI y estas personas estaban comprando directamente carne en el mercado informal. Si se habla de una estructura criminal, quiere decir que hay una unión entre todas estas empresas. Hay una estructura básica de la cual se pueden desligar estas 150 empresas, 170 posibles. Sí, es la unión de varios factores, insisto. Hay una estructura criminal que maneja las 170 entidades, trabaja para distintas gentes. De hecho, no son Grupo Nefma y DCI sus únicos clientes. Parte de esto es que nosotros hemos verificado en nuestros registros que estas 170 entidades han facturado más de 21.000 millones de quetzales en los últimos 10 años. Hay veces, señor superintendente, y perdón por la interrupción, muchas personas cuando hablamos de empresas de cartón se tendrá una idea completamente contraria o distinta, pensando que pudieran ser empresas de facturación pequeña. ¿Cuáles han sido estos aliados que forman parte de esta estructura, o quizás no de la estructura en sí, pero que han formado parte de esta práctica que ahora involucra a DCI o Walmart? ¿Son empresas grandes también? ¿Son empresas pequeñas? ¿Son empresas reconocidas? ¿O solo suena la de Walmart DCI? Tenemos de todo. Hemos empezado a hacer ya los primeros cruces de información. Los primeros cruces de información nos llevan a verificar que por lo menos utilizando las distintas herramientas que tenemos acceso como Asistelibros, Reteniva, hemos encontrado que hay otros grandes contribuyentes que han utilizado por lo menos en los últimos 3 años cerca de 500 millones de quetzales en facturación proveniente de estas entidades de fachado de cartón. Entonces vemos, insisto, que lo que hay es una colusión entre distintas entidades, entre una organización criminal, una organización que se dedicaba en este caso al procesamiento de la carne y que era proveedora de DCI, y la misma DCI con sus trabajadores. Todo esto, toda esta organización lo que buscaba al final era, insisto, comprar carne en el mercado informal, comprar ganado en el mercado informal y justificar a través de facturas falsas esas compras, esos gastos, y también elevar los costos de las Pero en un entidades. país donde tenemos altos grados de informalidad y sobre todo en el área agropecuaria. Yo repasé los nombres y hay una grandísima cantidad de empresas agropecuarias, algunas otras comercializadoras, unas importadoras. De ese gran sector que trabaja con la informalidad, no es muy complicado el requerir que ellos estén completamente en la formalidad a la hora de pedir facturas. Para eso existen algunas cosas como la factura especial. ¿Cómo hacemos para que estas empresas puedan trabajar en la formalidad cuando tienen relación con una informalidad enorme, señor superintendente? Pues lo que usted planteaba es la solución. Básicamente existe la factura especial. De hecho, la factura especial fue modificada en el mismo 2012 para que su uso fuera generalizado con el sector informal, que de alguna u otra forma se dificultaba el pago de impuestos. Y esto lo empezó a usar mucho, por ejemplo, los sectores exportadores de café, que tuvieron muchas denuncias antes del año 2012. Posteriormente sale la factura especial, o mejor dicho, se modifican los requisitos y los supuestos en los cuales se puede utilizar la factura especial en el 2012, generando la facultad de poder hacer esto. Sin embargo, este tipo de organización, en vez de usar la factura especial, que era lo que tenían que haber hecho, pues montaron toda esa estructura de empresas de fachado de cartón, donde al final diluían los gastos y los costos, y de una cadena del IVA, donde facturaban al consumidor final más de 200 millones de quetzales en carnes, a la SAT le quedó 0 en impuesto al valor agregado. Señor superintendente, hemos hablado de 150 170 empresas, las cuales ya están en el radar de la SAT, por así decirlo, pero hay que tener también en consideración muchas otras empresas que pueden salirse de las fronteras de Guatemala, específicamente en Honduras y en Nicaragua, en donde se sabe que inicia el proceso ganadero y en donde muchas veces se importa de manera informal el ganado. ¿Tienen ustedes información de esas conexiones con proveedores en esos países? No hemos trabajado nada directamente con proveedores de esos países, no hemos hecho una investigación en ese sentido. Sabemos que sí existe mucho contrabando de ganado que proviene
de Nicaragua y de Honduras por lo general, y que inclusive mucho de este contrabando, su destino final a veces es México. No necesariamente Guatemala. Pero sí sabemos también que parte de ese ganado que pasa de tránsito se queda en nuestro país y puede ser vendido en este tipo de estructuras, porque al final este tipo de estructuras lo que busca es eso, ¿verdad? Es formalizar salpicará de esa cuenta entonces también al sector de los carniceros y no únicamente a las empresas grandes o pequeñas. Yo creo, y el tema de la informalidad de estos sectores es abiertamente, digamos, conocido, ha sido público, hemos buscado soluciones, nos hemos sentado en mesas de diálogo, hemos estado trabajando y seguimos trabajando con estos sectores a fin de tratar de apoyar en este caso al Ministerio de Finanzas Públicas en su función de poder proponer. El Ministerio de Finanzas Públicas ha hecho ya varias propuestas en el Congreso y hay algunas en las que nosotros nos hemos opuesto porque hemos dicho que técnicamente no son viables, pero hay otras a las que la SAT de alguna u otra manera no se ha opuesto y ha dicho que técnicamente pueden llegar a ser viables y sin embargo tampoco han sido aprobadas. ¿Cuáles son las 150 empresas que han sido vinculadas a esta operación? Y que, como bien decía ya el superintendente, son parte de ellas, porque hay 20 más, por lo menos, que están siendo investigadas y que por temas estratégicos no han sido reveladas todavía, pero que podrían tener cierta participación en la operativización de esta misma estructura. Pero seguimos platicando. Ya presentábamos en el primer bloque el comunicado de prensa de la empresa DCI, en el cual ellos se catalogaban como víctimas de esta estructura. Ellos han dicho además también que han tenido acercamientos con ustedes, han brindado información y ustedes, decía hoy incluso en la conferencia de prensa, que esta investigación se inicia desde el 2015-2014 para un periodo del 2012. ¿Desde hace cuánto hay comunicación directa con la empresa y cuál ha sido la postura de ellos desde ese entonces? ¿Por qué no arreglarlo de manera extrajudicial, como usted bien ha dicho, que sería la solución para terminar con todo este tema? Gracias. Pues ellos lo que nos han manifestado abiertamente es que no es una política de la empresa cuya casa matriz está en los Estados Unidos y que según las investigaciones de ellos toda la carne había pasado por un rastro y había pasado por distintos procesos de calidad que ellos tienen. Para nosotros el tema en un inicio no era simulación de compraventa en sí. Para nosotros el tema es que había detrás de estas supuestos proveedores empresas de cartón y gente que no tenía la capacidad en realidad en las instalaciones físicas ni los representantes legales tenían el perfil adecuado como para facturar las cantidades millonarias que facturaban al año. Además, para nosotros al ver muchos de esos proveedores vimos que algunos tenían inconsistencias y que algunos inclusive no nos estaban pagando porque tenían una cantidad de crédito fiscal acumulado enorme. Crédito fiscal que era generado obviamente dentro de parte de esta estructura ilícita. Esa postura era la del año 2015. ¿Sigue siendo la misma en este año 2017 cuando ya todo esto ha explotado y sabemos que altos directivos de la empresa de Walmart estuvieron aquí en el país? ¿Cuál es la postura que han presentado ahora, después de todo lo que se ha hecho público a todos los guatemaltecos? ¿Sigue siendo la misma? No hemos tenido ningún acercamiento, creemos obviamente que ellos ejercerán su estrategia procesal dentro del caso que esté. Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano jurídicamente hablando para hacer valer nuestra postura y en base a los medios de investigación que ha presentado el Ministerio Público y las distintas pruebas que nosotros podamos aportar al proceso como terceros, como actores civiles y querellantes adhesivos, pues vamos a solicitar, insisto, a los órganos jurisdiccionales todas las medidas correspondientes. Entendiendo bien, señor superintendente, si tenemos una estructura que le facturaba a DCI, ¿sí?, y esta realmente pagaba esas cantidades porque tiene que haber movimientos financieros y pagaba el IVA en esas facturas, después las empresas, todas estas supuestas contrataciones de cartón, tienen que tener compras que den esos montos para no pagar IVA. ¿A quién le compraban esos montos? Se compraban a ellos mismos, porque al final eran otras empresas de cartón a las que se compraban y estas otras empresas de cartón generadas por la misma estructura criminal eran las que elevaban el crédito fiscal que hacían que al final de cuentas ante nosotros en nuestra contabilidad aparecían digamos
tablas, por decirlo de alguna manera, donde ellos decían, bueno, no les tenemos que pagar nada porque nosotros ya tenemos este crédito fiscal. Sin embargo, cuando nos íbamos más abajo... un crédito fiscal quiere decir que en algún momento tenían suficientes compras de algún otro lado, o sea, así elevadas. Es, pero esas eran simuladas. Esas otras compras eran las que simulaban ellos, y por eso es que manejaban una estructura tan grande de cerca de 170 empresas. Para nosotros es fundamental señalar que, digamos, para decir que fueran unas víctimas como tal, pues no hubiera tenido que haber ninguna participación de directivos de ellos. Sin embargo, hay gerentes de ellos que se beneficiaron personalmente como parte de este negocio. Uno de ellos recibió en apenas un año más de 200,000 quetzales en sus cuentas, proveniente de esas empresas y proveniente de este fraude. Entonces, obviamente, pues... Esos directivos son los que ha dicho la empresa DCI que ya no forman parte de su empresa, como lo estaban comunicando en este documento oficial. Así es, entiendo que si ellos así lo comunican, pues ha de ser de esa manera. Sin embargo, pues nosotros en los periodos investigados, tanto 2012 como inclusive 2013, que fue denunciado posteriormente, estos directivos eran miembros de esta entidad y tenían el puesto de gerente, estaban inscritos como tal ante el registro mercantil y eran las personas que tenían representación legal de la entidad. Hay que hacer notar que usted no era el superintendente cuando se inició esta investigación. Así es, fue en el 2015 que se presentó la primera denuncia, agosto de 2015, y la segunda denuncia sí ya se presentó bajo mi mandato. Y esto me lleva a preguntarle algo, señor superintendente. Es un caso realmente complejo, un parteaguas quizás en esta superintendencia de administración tributaria, que ya no se va a pues catalogar únicamente como quien logró alcanzar metas a raíz de cobros extrajudiciales, si es que esto pues resulta ir en la línea en la que ustedes esperan. Pero ¿cómo llegar hasta este punto, señor superintendente, en un caso tan complejo que tiene dos factores importantes a considerar? Uno de ellos, ser una empresa estadounidense y que por ende pues necesitaría uno de bastante blindaje en la SAT para poderlo llevar. Y por otro lado, cuando vemos que este sector agropecuario tuvo el apadrinamiento del mismo presidente de la República y hasta de manera mutua, ¿cómo llegó usted hasta esto? Miren, hemos tenido una completa y total independencia en las funciones que hemos ejercido, y eso ha sido una condición, digamos, muy importante que nos ha permitido desarrollar este trabajo, insisto, de manera independiente y objetiva, sin ninguna presión. Y yo debo decirlo, por ejemplo, el señor presidente de la República sabía de la denuncia que se había presentado contra Walmart, sabía que se presentó una denuncia posterior y siempre ha sido muy respetuoso de estas situaciones y de estas instancias. Esta es una entidad que obviamente es una entidad a nivel internacional, que también buscó de alguna forma acercarse a nosotros a través de los canales diplomáticos del país. Lo hicimos, los atendimos, se dieron, inclusive yo lo señalaba en algún momento cuando tuve la oportunidad de ir a Washington por algunos temas de trabajo, me pidieron una reunión y los atendimos también, y siempre fueron ellos también bien respetuosos, digamos, de las distintas instancias y de la independencia de cada una de las instituciones del país. Entonces, en el trabajo que hemos hecho, siempre ha habido un respeto muy grande y una hacia la independencia que debe tener la administración tributaria para efectuar este tipo de trabajo en conjunto con el Ministerio Público, y el señor presidente de la República ha sido de verdad en ese sentido muy respetuoso de la ley, como ha sido en su mandato. Señor superintendente, ya como casi última, pero no me puedo quedar con esta pregunta. ¿Se espera del ente recaudador el mayor control administrativo acerca de sus gastos? Se le ha acusado de comprar en vehículos blindados un monto bastante grande y también en alquileres de inmuebles. ¿Cómo se puede explicar esto en esta administración? Pues el tema de los blindados, y lo reafirmo cada vez más, es sumamente necesario si queremos trabajar con independencia, pero también con la seguridad que uno va a tener, su seguridad física y personal de una manera atendible. Pues yo siempre lo he dicho desde el día 1 que sacamos esa licitación, para mí eso es un tema que no es negociable, es un tema que mi seguridad y la seguridad de los distintos funcionarios que utilizan estos vehículos no es negociable. Queremos y estamos impulsando la compra de más vehículos blindados para el próximo año y las condiciones en las cuales se está dando.
Y en los servicios inmobiliarios nos ahorramos, por ejemplo, en el alquiler de Dubai Center, el contrato que nosotros firmamos ya durante mi administración fue un contrato 5 millones de quetzales más barato que el contrato anterior. Obviamente necesitamos alquilar, hicimos un proceso público, abierto, sacamos 3 publicaciones, no llegó nadie a ofertar. Hicimos esta negociación con esta entidad y creemos que fue beneficiosa para el Estado de Guatemala. Señor Superintendente, nos quedamos sin tiempo, pero no queremos dejar este espacio sin que usted pueda concluir quizás con qué tanto los acerca a su meta de recaudación tributaria de esta acción en caso de pues resultar en la línea que ustedes esperan por un lado, y por otro lado su opinión con respecto al pacto fiscal que ha empezado ya a escucharse y que era uno de los temas más importantes en este día. ¿Cuál será el acompañamiento de la SAT y la propuesta para acompañar al Ministerio de Finanzas en esta labor? Gracias. Nosotros hemos siempre acompañado en ese sentido, como usted señala, al Ministerio de Finanzas. Estamos trabajando, de hecho, en una mesa actualmente con algunos ganaderos, inclusive con el señor que pidió mi renuncia públicamente. Nos hemos sentado a trabajar después de eso, hemos platicado. En realidad, yo creo que aquellos sectores que más me critican son posiblemente con los sectores que más me tengo que sentar a dialogar. Yo no trabajo por un tema de alguien que pida o no mi renuncia, si le gusta o no mi trabajo. Yo tengo que hacer mi trabajo de forma institucional, de forma objetiva, de forma imparcial. Y para nosotros, entonces, apoyar en cualquier proceso en el cual se generen propuestas que faciliten el cumplimiento tributario es esencial y lo vamos a seguir haciendo, y quisiéramos que se diera una plática mucho más amplia de algunas reformas que son necesarias también, insisto, también para tener más control, algunos temas que desde los controles administrativos que nos pueda dar la ley lo podamos trabajar de mejor forma. ¿Y qué tanto forma. lo acerca esta acción a su meta, señor Superintendente? Pues la meta es un tema a veces accesorio. ¿Lograrán alcanzar la meta? Creemos que vamos a estar en una brecha de cerca de los 1.000 millones de quetzales, que es 1.000 millones de quetzales, sinceramente, son los factores externos que no dependen de SAT, como el tipo de cambio. Solo eso nos ha afectado más de 700 millones de quetzales este año, con el dólar estando tan por debajo de lo que se había previsto. Eso en comercio exterior nos mata. Entonces, creemos que vamos a alcanzar nuestras metas administrativas, por ejemplo, esas las vamos a alcanzar y las vamos a superar, que es al final las metas de la gestión. Excelente, muchísimas gracias.